Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de de este día viernes 30 de septiembre, viernes de la semana 26 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día viernes, en la primera lectura, celebramos hoy día la memoria de San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia. Y en la primera lectura continuamos con la lectura del libro de Job, capítulo 38, versículos 1, 12 al 21, capítulo 40, versículos 3 al 5. El Señor le habló a Job desde el seno de la tormenta y le dijo: ¿acaso alguna vez en tu vida le has dado órdenes a la mañana o le has señalado su lugar a la aurora, para que ciña a la tierra por los bordes y sacuda de ella a los malvados, para que ponga de relieve sus contornos y la tiña de colores como un vestido, para que prive a los malvados del amparo de las tinieblas y acabe con el poder del hombre criminal? ¿Has llegado hasta donde nace el mar o te has paseado por el fondo del océano? ¿Se te han franqueado las puertas de la muerte o has visto los portones del país de los muertos? ¿Has calculado la anchura de la tierra? Dímelo si lo sabes. ¿Sabes en dónde vive la luz y en dónde habitan las tinieblas? ¿Podrías conducirlas a su morada o enseñarles el camino de su casa? Si lo sabes, es que para entonces tú ya habrías nacido y el número de tus años sería incontable. Job le respondió al Señor: he hablado a la ligera. ¿Qué puedo responder? Me taparé la boca con la mano. He estado hablando y ya no insistiré más, ya no volveré a hablar. Palabra de Dios. En esta parte de la lectura del libro de Job contemplamos esa respuesta de Dios a las quejas de Job. Y la respuesta de Dios, ¿en qué consiste? Consiste en algo sumamente sencillo que ha sido repetitivo en la lectura del libro de Job. Ubicarnos humildemente en nuestra condición. Esto que parece tan sencillo es una gran tentación. Recuerda que al final justamente en esto, se basa la tentación del pecado original. Serán como dioses. Es decir, el ser humano que se quiere constituir como su propio Dios, que siente que no tiene necesidad de Dios. No necesito de Dios para que Él establezca qué es lo bueno y qué es lo malo. Lo voy a establecer yo. Ese es el pecado original y es el pecado que está siempre rondando en nuestra vida. No es un pecado que ocurrió simplemente al inicio y no ha vuelto a ocurrir. No, es la gran tentación y la constante tentación. Por eso, el camino de Cristo, que es el camino de salvación, ¿cómo será conducido? Será conducido a través de la virtud de la humildad. Será la humildad la que nos permite efectivamente salir de esa pretensión de querer ser unos dioses o de querer estar sobre Dios. El camino de la humildad me ayuda justamente a reconocerme. Yo soy criatura de Dios. El Señor habló a Job desde el seno de la tormenta y le dijo: ¿acaso alguna vez en tu vida le has dado órdenes a la mañana? ¿Acaso has hecho esto tú? ¿Acaso esto? No voy a repetir la lectura. ¿Qué es lo que le está mostrando Dios? Le está mostrando la pequeñez del ser humano y la grandeza de Dios. La pequeñez del ser humano
y la grandeza de Dios. ¿Qué es lo que ocurre? Algunas de las cosas que salen aquí, has calculado la anchura de la tierra. Nosotros podríamos decir, bueno, hoy en día la tenemos calculada. Y esta es la gran tentación en nuestros días, la tentación de pensar que nosotros hemos llegado a dominar tanto conocimiento que es una cuestión simplemente de tiempo de llegar a dominar el conocimiento absoluto y total. Pero en la medida que nosotros vamos profundizando en los conocimientos, ocurre el efecto contrario. Quien conoce, quien tiene anhelos de conocimiento en esta vida y quien es sincero delante de los conocimientos, ¿qué se da cuenta? Se da cuenta de una realidad muy sencilla, que en la medida que más conozco, más consciente me hago de todo lo que no conozco. Es hermosa la sabiduría, es hermoso el conocimiento, es parte de lo que ha querido Dios para nosotros. La investigación científica, el crecer en conocimiento, el estudio, la posibilidad de que el hombre domine cada vez más la naturaleza en provecho de todos los hombres. Este es el deseo profundo del corazón de Dios. Así es. Pero en la medida que más conocemos, claro, más conscientes somos de la pequeñez. Fíjate en los dos campos. Si nosotros estudiamos a lo grande el universo, y claro, somos capaces de lanzar satélites que van recorriendo largos caminos entre los planetas y van avanzando. ¿Qué nos vamos dando cuenta? Que aquello que conocíamos era muy poquito. Pero ahora logramos tener fotografías del universo mucho más de cerca para darnos cuenta que era mucho más grande de lo que podíamos imaginar. Vámonos hacia lo pequeño. ¿Y qué ocurre? Que cada vez que llegamos a lo más pequeño, encontramos que hay más y más y más. Hoy en día nosotros podemos hablar, bueno, el hombre ha dominado el genoma humano. No lo ha dominado. No lo ha dominado. En la medida que una persona se mete en el estudio del genoma, ¿qué descubre? Que es más grande la inmensidad del conocimiento, que es más profunda, que es más complicada, que es verdaderamente sublime. Qué importante entonces darnos cuenta de esa pequeñez. ¿Quién lo va a lograr? Aquel que tiene el corazón humilde. La respuesta de Job: he hablado a la ligera. ¿Qué puedo responder? Me taparé la boca con la mano. He estado hablando y ya no insistiré más, ya no volveré a hablar, dándose cuenta de que efectivamente toda su habladuría ha sido una habladuría vacía, una habladuría a la nada, que no tiene ni sentido ni tiene razón. En el Evangelio, continuando con la lectura del Evangelio de San Lucas, leemos el capítulo 10, versículos 13 al 16. En aquel tiempo Jesús dijo: ay de ti, ciudad de Corosaín, ay de ti, ciudad de Betsaida, porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Por eso, el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo. Luego Jesús dijo a sus discípulos: el que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. Dos partes en este Evangelio. La primera es el llamado de atención
a Corosaín, a Betsaida y a Cafarnaúm. ¿Por qué? Porque son ciudades donde el Señor ha dedicado mucho tiempo, donde ha predicado y ha realizado muchísimos milagros. Y entonces, ¿qué es lo que les está diciendo? Ay de ustedes. ¿Por qué? Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho ustedes, se hubieran convertido hace mucho tiempo, hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Pero el día del juicio será menos severo para ellos. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Cuidado con pretender que porque yo he recibido bendiciones del Señor, eso me hace bueno. Y este es un problema de muchos corazones, de muchos corazones, lamentablemente. Yo he sido bendecido. Mira, a mí me pasa, lamentablemente a menudo, llamarle la atención a una persona y decirle, oye, mira, no estás haciendo un examen de conciencia profundo, verdadero. No estás apuntando a esos pecados profundos que tienes en tu vida. Algo está mal, algo está sucediendo de manera equivocada en tu vida. ¿Qué es lo que ocurre? Y viene el rechazo, la falta de humildad. La falta de humildad para poder recibir esa corrección, y entonces viene el rechazo y la justificación. ¿Y qué comienza a decir esta persona? No, yo siempre he recibido la bendición de Dios, yo siempre he sentido a Dios cerca de mi vida, Él me ha protegido, Él me ha dado esto, Él me ha dado el otro. Estás hablando de las acciones de Dios, no de las tuyas. Qué difícil es para muchas personas distinguir esto, es impresionante. Porque hablan de la acción de Dios como si fueran acciones realizadas porque la persona se las merecía, porque las personas eran buenas. Mira, uno de los grandes misterios de la acción de Dios está justamente en que repleta de bendiciones aquel que no lo merece. Repleta de bendiciones aquel que no quiere caminar su camino. Porque es el modo que tiene Dios de llamar a esa alma a la conversión. A veces creemos que Dios actúa como nosotros y entonces, si te portaste mal, te castigo. Bueno, Dios no actúa como nosotros. Dios no piensa como nosotros. Somos nosotros los que tenemos que luchar constantemente para ponernos en la lógica de Dios. Entonces, claro, no, yo he sido bendecido por el Señor y eso muestra lo bueno que soy. No, la bendición de Dios muestra lo bueno que es Dios. Cuánto ama Dios, pero no nos está diciendo nada de tu respuesta, de la respuesta que cada uno de nosotros tiene que dar al Señor. Esa respuesta que tiene que ser, lógicamente, a la medida de ese amor de Dios. Segunda idea importantísima que nos transmite el Evangelio. Fíjate bien, si ellos hubieran recibido esto, se hubieran convertido. Por eso, el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo algo muy importante, que todas esas bendiciones que yo recibo van a repercutir, lógicamente, el día del juicio. Si yo he recibido solo desventuras, solo injusticias en este mundo, si he pasado una vida de tormentos, bueno, todo eso va a pesar efectivamente en el juicio a mi favor. Si yo no tuve acceso a conocer la palabra de Dios, si yo no tuve acceso a tener la fe, todo eso va a repercutir en el juicio que voy a recibir de Dios. Todo eso va a repercutir en el juicio de Dios, pero no va a ser de otra manera. ¿Qué nos está diciendo el Señor? El juicio no es igualitario para todos. El juicio se realiza de acuerdo a lo que cada uno haya recibido. A lo que cada uno haya recibido. Y esto es hermoso.
Hay muchas personas que se justifican en su falta de fe y en su alejamiento de la iglesia porque, no, tener la fe es solo una cuestión geográfica, depende de dónde naciste, en qué familia naciste, no puede depender de eso la salvación. La salvación no depende de eso, porque cada uno va a recibir un juicio de acuerdo a lo que ha recibido. De acuerdo a lo que el Señor lo ha bendecido y a lo que al Señor le ha dado. El Señor no va a realizar un juicio injusto. Aquel que nunca conoció a Cristo, entonces va a irse al infierno. No, no va a irse al infierno por no haber conocido a Cristo. Va a recibir un juicio acorde a su realidad, acorde al conocimiento del bien y del mal que ha logrado tener y acorde al deseo de conocer ese bien y ese mal y de vivirlo. La segunda parte del Evangelio, en cambio, el Señor le dice a sus discípulos: el que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. ¿Por qué les está diciendo esto el Señor? Justamente después de haber dicho estas palabras. Porque les está diciendo: miren, a mí me han rechazado. ¿Qué va a suceder cuando ustedes tengan que ir a predicar? Lo mismo, los van a rechazar. ¿Ustedes me ven lleno de odio hacia los que me rechazan? No, no. Respeto la libertad de cada uno. El que quiere recibir la palabra la recibe, el que no la quiere recibir no la recibe. Pero el día del juicio será el día del juicio y tendrán que dar cara a ese juicio. Entonces, ¿qué les está diciendo el Señor a los discípulos? Algo muy sencillo: no se preocupen por el juicio, porque el juicio no les corresponde a ustedes. Al final, ustedes, cuando prediquen el Evangelio y no sean recibidos, no se preocupen porque no los están rechazando ustedes, me están rechazando a mí. El que me rechaza a mí, rechaza al que me envió, es decir, rechaza al Padre, y va a tener que responder por eso. Es tan importante cuando nosotros nos dedicamos a predicar la palabra, de tener esto muy claro. ¿Por qué? Porque viene el deseo de que todos me hagan caso, de que todos escuchen lo que digo y hagan lo que les digo. No, ese no es el modo de la evangelización. El modo de la evangelización es siempre una invitación, y es una invitación amorosa de parte del Señor. Invitación. Y entonces no tenemos por qué vivir frustrados porque no me escuchan, porque no me hacen caso, porque yo les dije, pero mira, si tú lo que has hecho es predicar la bondad que te ha enseñado el Señor, que te ha revelado el Señor, y alguien la rechaza, no te ha rechazado a ti, lo ha rechazado a Él. En segundo lugar, esta segunda parte del Evangelio nos hace reflexionar sobre la lógica del envío. El que los escucha a ustedes, a mí me escucha. La misión de la Iglesia no es una misión apartada de la misión de Cristo, es la continuidad de la misión de Cristo. ¿Y esto por qué es importante? Muchas personas hablan de la iglesia. No, es que según la iglesia, es que según la iglesia esto, según la iglesia, es que esto es lo que dice la iglesia. Como diciendo, una cosa es lo que dice la iglesia y otra cosa es la verdad y lo que dice Dios. Pues no. La enseñanza de la iglesia es la enseñanza de Cristo. La Iglesia no puede tener una pretensión de enseñar su propia doctrina. La Iglesia tiene la pretensión, no por pretenciosa, sino porque lógicamente es la verdad, de enseñar la doctrina de Cristo. Quien los escucha a ustedes, a mí me escucha. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.